impacto de la COVID-19 en economía global ha sido tal que el Banco Mundial decidió para el primer semestre del 2020 rebajar sus previsiones de crecimiento económico, pasando de 5.5% a 5.4%, lo que significa acarrear costos asociados de alrededor de 280.000 millones de dólares, que es el doble de lo que previó para crisis de salud como el SARS, H1N1 y el ébola. En Préstame tu Boca analizaremos hoy cómo se ha dado ese flujo de información y además qué retos tenemos los comunicadores para informar a la ciudadanía de esta situación. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un contacto más de Préstame tu Boca. Hemos estado pendientes de cómo se ha ido desenvolviendo el tema de la pandemia en nuestro país y recientemente, podemos decir que más bien desde hace 3 meses para acá, uno de los temas más importantes que incluso ha desplazado algunos otros subtemas ha sido el impacto económico. Y no debía dejar el momento pasar en estos análisis que estamos haciendo en Préstame tu Boca. Hoy, para conversar sobre el tema, me acompaña nada más y nada menos que el señor Fernando Naranjo, que todos sabemos que él es economista porque ha estado siendo muy consultado por algunos medios de comunicación. Don Fernando tiene, como todos saben, una gran trayectoria en el gobierno. Él es experto en temas económicos, análisis financieros, y ha ocupado cargos como ministro de Hacienda y ministro de Relaciones Exteriores. Estuvo también a la cabeza del banco más grande de nuestro país. Esto para citar algunas de las ocupaciones que ha tenido don Fernando, porque también ha estado muy activo en el sector privado, como todos sabemos. Pero bueno, yo empiezo por saludarlo, don Fernando. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Préstame tu Boca. No, encantado, con muchísimo gusto de acompañarlos a usted y a todas las personas que puedan escucharnos. Perfecto, muchísimas gracias. Don Fernando, como bien decía, en este trabajo que estamos haciendo de Préstame tu Boca, estamos analizando cómo ha sido el desempeño de la comunicación, del flujo de información, incluso del ejercicio periodístico. El tema del impacto a la economía ha sido el tema más reciente en los últimos meses y bueno, incluso los comentarios que economistas como usted han hecho sobre lo que nos espera para el 2020 me motiva todavía más a acercarme a hacerle algunas preguntas relacionadas con esta información, cómo se está manejando la información y cómo nosotros los periodistas lo estamos colocando en los habitantes, en la ciudadanía en general. Para empezar, quisiera que me contara, ¿hemos sido los periodistas pacientes o condescendientes con las fuentes informativas cuando se trata de informar del impacto que está teniendo la economía? ¿Qué considera usted? Bueno, empecemos, Jessica, por decir lo obvio. Toda esta crisis que el país tiene hoy en día tiene básicamente dos vertientes, para ponerlo en términos muy simples. Todos los efectos que sobre el régimen de salud, el sistema hospitalario nuestro, tiene esta pandemia, que nos preocupa a todos, desde luego, porque ha habido un recrudecimiento en la mayoría de los indicadores. Y obviamente tiene un impacto económico, porque definitivamente donde se cierra el comercio, donde desaparece el turismo internacional, eso tiene una serie de consecuencias que las podemos ir elaborando. Yo siento que no le ha faltado información a los costarricenses, tanto en la vertiente del tema de salud como propiamente en el campo económico. Pero sí, digamos, y no quiero sonar excesivamente crítico, pero pienso que el gobierno ha centralizado mucho la información, y eso ha limitado un tanto a ustedes los periodistas para poder tener acceso a diferentes fuentes, y que eso enriquezca todavía más el cúmulo de información que todos los ciudadanos debemos tener, no solo sobre el tema propiamente de salud sanitario, pero las consecuencias económicas que hoy en día se derivan de este problema tan serio. Hay un tema interesante, y se lo adelanto. A usted se le olvidó un detallito en las funciones públicas que yo he tenido.
Cuénteme, Y es cuénteme, que perdón, agreguemos. yo fui presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ah, importantísimo. Vea, era muy jovencito en ese entonces, Perdón. y- pero me recuerdo todavía muy bien algunos de los elementos de la caja y y le doy mucho seguimiento a todo lo que está pasando, porque claro, era una caja de seguro social muy diferente a la que hoy en día tenemos, era mucho más pequeña, aunque ya era en aquel entonces la institución más grande del país. Pero entonces, volviendo a su tema, su pregunta inicial, yo pienso que se debería tener una difusión mayor de la información, porque yo siento que en el momento que se concentra toda la información y prácticamente es muy rígida, porque ahí hay preguntas y respuestas y punto, ¿verdad? Y pienso que un tema como este, por las repercusiones que va a tener en la vida económica, en la vida política, en la vida social de todos nosotros, deberíamos ser mucho más abiertos a la información. Claro, específicamente, don Fernando, para que la información genere reacción y no inanición, ¿cómo específicamente me diría usted a mí que se tiene que manejar en tiempos de crisis la información? ¿Cómo se tiene que manejar? Bueno, vea, yo soy muy práctico. Usted me Ajá, conoce algo. sí, sí, sí. Para mí, esas conferencias de prensa no tienen sentido, para mí, ¿verdad? Porque eso es centralizar y eso es que el gobierno le transfiera a los costarricenses la información que el gobierno quiere darles. Para mí, un comunicado de prensa al mediodía, todos los días, sin presencia física de los funcionarios, era más que suficiente. Pero abrir mucho más al presidente de la Caja, al ministro de Salud, al viceministro de Salud, al director gerente médico de la Caja del Seguro Social, la ministra de Economía, el presidente de la Comisión de Emergencias, etcétera. Y abrir mucho más, porque yo siento que precisamente parte de superar esta crisis, Jessica, tiene que venir en que todos los costarricenses estemos lo mejor informados de lo que está pasando y de los que nos puede pasar Ujú. cuando este tema de la pandemia empiece a ceder y volvamos relativamente a una situación más normal. Ok, don Fernando, y el tema propiamente económico le ha quitado, diría yo, la silla al tema prioritario que es el tema de nuestro autocuidado en temas de salud. Digamos que ha cobrado un nivel mayor el tema del impacto económico por lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en este momento. Eh, ¿Se ha dado, usted cree, la mejor, digamos, el mejor flujo de información? ¿Llegó tarde a las instancias que tenían que llegar en la toma de decisiones? ¿Esa preocupación por el impacto económico llegó tarde o es bueno ser precavido en el estar brindando información, digamos, a los medios de comunicación? ¿Prevalece un tema de precaución o usted cree que le llegó tarde el impacto que iba a tener una pandemia? No, yo lo que siento es lo siguiente, eh, como el porcentaje de personas contaminadas es muy bajo, y el porcentaje de personas hospitalizadas todavía mucho más bajo y el porcentaje de fallecimientos todavía más bajo, la gente siente la pandemia como muy lejos, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? En cambio, el tema económico lo estamos sintiendo todos. En estos momentos, fácilmente debemos tener un 25% de la fuerza laboral de este país desempleada o subempleada. Ujú. Y todos nos hemos acostumbrado a que los restaurantes están cerrados, que los gimnasios están cerrados, que las playas están cerradas. Entonces el impacto económico la gente lo está viviendo muy pocos días después de iniciar la pandemia, de que aparecieron los primeros casos, pero uno los ve muy lejos, digamos, porque bueno, recientemente, desafortunadamente, me he enterado de fallecimientos de personas que yo conocía, pero no lo veía tan cerca, ¿verdad? Ahora lo veo mucho más cerca porque veo que el número va creciendo, pero el impacto económico todos los estamos viviendo todos los días. Entonces pienso
que sí, la pandemia le ha costado a la gente asimilar que es un problema muy serio y que es un problema que se deriva, como usted bien lo ha puesto, en temas económicos o problemas económicos, pero más importante, si uno se pone a pensar, la vida de todos los habitantes de este país y prácticamente de todo nuestro planeta va a cambiar mucho después de esta pandemia. Los patrones de consumo, los gastos, las preferencias de las familias, de los consumidores, van a cambiar después de que logremos superar la pandemia que hoy en día estamos viviendo. Don Fernando, los diferentes economistas, ustedes, los economistas, han augurado momentos más críticos para lo que queda del año. ¿Cuál cree usted que debe ser la preocupación de nosotros los periodistas o en qué nos tenemos que ocupar los periodistas para superar esa fase, esa labor informativa cuando hablamos de mantener a la ciudadanía enterada de esa realidad que nos espera? Mire, primero, yo siento que en el periodismo, como en todas las demás profesiones, tiene que haber una ética profesional. Es muy importante, ¿verdad? Y no es que no estén hoy en día imbuidos de la ética, pero me parece que todo profesional tiene que siempre tener en su cabeza la ética, los valores que son muy importantes. El segundo elemento que yo pienso es que es muy importante todo lo que es la veracidad, la certeza, que la información sea cierta. A mí me angustia mucho hoy en las redes sociales cómo circulan informaciones que no tienen absolutamente ningún fundamento. No es que en el pasado no existiera, pero ahora es que son mucho más. Ahora lo primero, cuando uno lee una información, se pone uno a ver y dice, ¿será cierta o será mentira? ¿Será fake o será de verdad esta información? Y hay tanta información que no es correcta que por eso enfatizo el tema de la ética. Ustedes son muy responsables de muchas cosas en la vida de un país y estar bien informado y ser veraz es importantísimo. Y la ética profesional de ustedes debe ser impecable, ¿verdad? No divulgar nunca información que no ha sido comprobada, no divulgar nunca información donde hay sospechas de que no todo lo que se dice ahí sea cierto. Y entonces ustedes deben jugar un papel muy importante, que todos los ciudadanos tengan información que sea veraz, que sea genuina, que sea real y que realmente ayude a las personas a formarse en criterio tanto del problema de la pandemia como tal, el problema sanitario de salud, como de las consecuencias económicas y sociales que la pandemia está teniendo. Sí, decía recientemente otro entrevistado que efectivamente para combatir esa misma información falsa, nosotros los periodistas podíamos diseñar estrategias para combatir la información falsa que está circulando y me parece valioso porque es parte de nuestra labor, esa ética que usted está mencionando, de ir también midiendo lo que circula, que está haciendo daño en el proceso lógico de comunicación. Don Fernando, usted ha ocupado puestos, ya lo mencionamos, en el gobierno y le ha correspondido estar vestido con el sombrero de vocero institucional. Y en crisis como esta, hay un efecto, una palabra que se usa en el área militar que se llama compartimentación de la información. Y eso significa que en una crisis hay cierta información que se debe compartir y otra que por estrategia todavía no se puede compartir o hay una manera diferente de compartir. ¿Usted considera que en una crisis como la que nos está afectando al mundo de manera global, este tipo de trabajo, de compartimentar la información, es estratégico? Y si resulta estratégico o es bueno hacerlo, ¿por qué sí y por qué no o cuándo no? Bueno, primero, vea, yo siento que este tema de la pandemia es un problema muy delicado y muy serio. Yo preferiría, como le dije anteriormente, que fueran los técnicos los que todos los días nos informan cómo va evolucionando el problema de la pandemia con los diferentes indicadores de salud, el tema de las hospitalizaciones, la utilización de las unidades de cuidados intensivos, etcétera. Pero para mí es un tema muy técnico. Yo, sinceramente, no sé si en todos los países el ministro de Salud sale todos los días a anunciar las cifras.
para mí no debe ser así, porque el ministro de Salud es un político. Puede ser que él sea técnico, y creo que es un buen técnico, eso es lo que yo tengo entendido y me da esa impresión, pero básicamente él está en un puesto político. Y a mí me parece que en el momento que un político empieza a hablar de un tema tan delicado como eso, ya la gente empieza a tener ciertas dudas. Sería mucho mejor desde el punto de vista de la credibilidad, de la veracidad de la información, y no es que yo esté cuestionando la veracidad, pero sería más importante que fueran técnicos los que estén suministrando esta información, que es básicamente estadística, ¿verdad? Y dejar más abierto a los periodistas que efectivamente vayan, entrevisten al ministro de Salud, o vayan, entrevisten al director médico de la Caja del Seguro Social, o al director del Hospital Calderón Guardia, o el Hospital San Juan de Dios, etcétera. Entonces pienso que ahí deberíamos guardar un equilibrio que hoy en día yo no lo estoy viendo. Yo no comparto que haya todos los días una conferencia de prensa con 4 o 5 señores, casi todos o prácticamente todos, con cargos políticos, informándole al país. No, esa debería ser función de los técnicos, y ustedes sí tendrían una responsabilidad de entrevistar después a los políticos que son responsables del manejo desde el punto de vista del gobierno. Precisamente, la siguiente pregunta iba enfocada a eso y bueno, para ir cerrando la conversación, es, don Fernando, ¿cómo entonces obtener fuentes eficientes que no politicen los escenarios? Porque, bueno, lo acaba de mencionar, pero ¿cómo hacer para que en una situación como la que estamos viviendo, cuando estamos hablando de un tema de salud, de un tema de calidad de vida, un tema humano, no se politicen, digamos, todos los escenarios? Porque los periodistas, como bien usted mencionaba, los periodistas pueden ir a esas fuentes y dar enfoques diferentes, pero ¿cómo hacer para que esas fuentes sean eficientes sin politizar escenarios? Bueno, porque la información original tiene que ser técnica, entonces no puede ser política, ¿verdad? Entonces, si la información todos los días, todos los costarricenses, obviamente incluidos los medios de comunicación, tenemos una información elaborada por los técnicos y divulgada por los técnicos, estamos despolitizando el problema, ¿verdad? De ahí en adelante, cada medio de comunicación, cada periodista con su enfoque le puede dar una connotación diferente, pero yo siento que aquí, y lo digo con la mejor buena intención, a mí me parece que no es lo correcto que todos los días funcionarios de gobierno que están en cargos políticos sean los que están informando sobre un problema tan serio como es esta pandemia. Don Fernando, y cuéntenos un poquito, ¿existen ya previsiones de los entes como el Fondo Monetario o el Banco Mundial sobre lo que nos espera en este segundo semestre del 2020 o inicios del 2021? Y luego agregarme a su respuesta sobre esas fuentes que estoy mencionando, si existen alguna otra a las que los periodistas podamos acceder directamente sin tener que esperar que las fuentes sean, digamos, pasen por el embudo que todos estamos sintiendo que está pasando. Cuéntenos. Sí, desde luego, mire, hay muchas fuentes de información hoy en día del impacto económico de la pandemia. El Fondo Monetario Internacional tiene estimaciones, nuestro Banco Central tiene estimaciones, la OCDE, organismo al cual Costa Rica se acaba de incorporar hace poco más de un mes, tiene también información. Y destaco algunas porque realmente son muy impactantes. La OCDE tiene estimado que vamos a tener una caída del 5% en el Producto Interno Bruto. Y muy recientemente, más nueva todavía, la CEPAL, que es parte del sistema de Naciones Unidas, también estima que vamos a tener una caída un poco superior al 5% y específicamente 5.5%. Nuestra oficina tiene una estimación un poquito más severa. Nosotros creemos que el Producto Interno Bruto de Costa Rica este año se va a contraer en 6% y que los ingresos de las familias van a tener también una contracción, lo cual va a limitar el gasto que las familias pueden hacer en todos los bienes y servicios que demandan las familias, alrededor de un 5%. Con esto no quiero asustar, pero lo que quiero ser muy realista de que lo peor de los impactos económicos de la pandemia apenas está por venir. No ha pasado lo peor. Lo peor va a venir posiblemente en los meses de agosto y septiembre,
cuando vamos a sentir más las consecuencias económicas de esta gran crisis que está viviendo el país. Don Fernando, bueno, y a propósito de cómo comunicar todos estos impactos y también de cómo trasladar esta información de esas fuentes, ¿ustedes como empresa o ha notado que algún otro grupo de economistas han desarrollado en esta pandemia algún canal de comunicación, algún medio de comunicación con el público en general? Bueno, no, hoy en día, como el mundo ha cambiado tanto, y todos lo sabemos, hoy Sí, en día los canales son casi infinitos, ¿verdad? sí. Porque hay canales formales, los medios de prensa tradicionales, pero ahora vía internet, vía redes sociales, hay cualquier cantidad de canales diferentes, informales, pero ahí es donde yo enfatizo el tema de la ética, el tema del profesionalismo de los comunicadores, que tienen que ser todavía muchísimo más estrictos hoy en día de lo que han sido en el pasado. Muchísimas gracias, don Fernando. Le agradezco mucho el ratito de conversación. Se nos hizo corto. La verdad es que a mí se me hizo muy pequeño, muy corto, pero bueno, estos son espacios en donde tenemos que llegarle a la gente y entre más concisos seamos, pues es más efectivo. De verdad, de parte de Préstame tu Boca, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, encantado, y se nos quedaron muchos temas pendientes, pero será en otra ocasión. En otra ocasión. Sí. A la orden, Jessica, Muchísimas gracias, don Fernando. con mucho gusto.